Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Están listos para embarcarse en un viaje lleno de magia, de esos momentos que te dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora? Hoy nos vamos a Oporto, sí, esa joya portuguesa bañada por el Duero, pero no esperen el típico recorrido turístico. Hoy vamos a hablar de momentos inesperados, como sorprendieron a Demet y Can en Oporto. ¿Quiénes son Demet y Can?, se preguntarán. Bueno, piénsenlo como dos almas aventureras, como ustedes y como yo, que se encontraron en el corazón de esta ciudad fascinante y vivieron experiencias que ni en sus mejores sueños hubieran imaginado. Y créanme, la forma en que Oporto te puede sorprender es algo digno de contar. Así que pónganse cómodos, preparen ese café o té, y no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho, porque aquí, en este canal, siempre hay algo nuevo y emocionante esperándolos. Ya saben que a mí me encanta descubrir esos rincones que escapan de las guías, esas historias que se esconden en cada callejuela empedrada. Y Oporto, Oporto. Es una ciudad que te abraza, que te susurra secretos al oído con el aroma del vino, el murmullo del río y la brisa marina. Demet y Can, digamos que llegaron con una idea de lo que querían ver: las bodegas de Vila Nova de Gaia, el Ponte Dom Luisi, la Libraria Leyo. Clásicos, sí, pero esenciales. Sin embargo, Oporto tiene esa manera especial de decirte: espera, tengo algo más para ti. Y vaya si lo hizo. Uno de los primeros giros del destino, que me contaron con una sonrisa de oreja a oreja, ocurrió una tarde mientras exploraban el barrio de Ribeira. Estaban caminando fascinados por los azulejos que adornan cada pared, por los balcones llenos de flores, cuando de repente de un patio interior comenzó a sonar una música. Y no era cualquier música, era fado, pero uno vibrante, lleno de alma, interpretado por una mujer con una voz que te calaba hondo. Se quedaron paralizados, escuchando. La puerta del patio estaba entreabierta, y tímidamente se acercaron. El músico los vio y, en lugar de molestarse, los invitó a pasar. Imaginen la escena: un patio pequeño, íntimo, con unas pocas mesas, velas parpadeando, y la voz de la fadista envolviéndolos. No era un espectáculo organizado, era algo espontáneo, un regalo de la ciudad. Demet, que es una apasionada de la música, casi se echa a llorar. Can, más reservado, solo pudo decir que era la experiencia más auténtica que había vivido hasta el momento. Estuvieron un buen rato disfrutando de la música, charlando en portugués torpe con los locales, y terminaron compartiendo un vino de Oporto con los artistas. Eso es Oporto. Te abre sus puertas de la manera más inesperada. Y hablando de inesperado, ojo con las sorpresas gastronómicas. No se imaginen solo los pastéis de nata o el bacaló. Un día, buscando un sitio para comer algo rápido, se metieron en una callecita que parecía no llevar a ninguna parte. Y allí, escondido, había un pequeño restaurante familiar, de esos que apenas tienen 3 o 4 mesas. El menú estaba escrito a mano, y la dueña, una señora mayor con unos ojos chispeantes, les recomendó un plato que no estaba ni en la carta. Era un guiso de cerdo con almejas, una combinación que sonaba extraña, pero que al probarla fue una explosión de sabor. Tiernísimo el cerdo, el punto justo de las almejas, una salsa para mojar pan sin parar. La señora, viendo su entusiasmo, les contó la historia de la receta, que era de su abuela, y que solo la preparaba para ocasiones especiales. Ese día, Demet y Can no solo probaron una comida deliciosa, sino que se llevaron una porción de la historia culinaria de Oporto. Y lo mejor de todo, la cuenta fue ridículamente barata. Esos son los tesoros que encuentras cuando te dejas llevar, cuando confías en tu instinto y te aventuras un poco más allá de lo obvio. Pero las sorpresas no solo venían de los sitios o la comida, sino también de las personas. Un día, decidieron alquilar unas bicicletas para recorrer la ribera. Iban pedaleando tranquilamente disfrutando del aire fresco, cuando de repente se encontraron con un grupo de niños jugando al fútbol en una plaza. Uno de los balones salió rodando hacia ellos. Can, con su buen rollo, lo paró y se lo devolvió a los niños. Los pequeños, agradecidos, lo invitaron a jugar. Al principio dudaron, pero la energía de los niños era contagiosa. Y así terminaron Can y Demet, dos turistas de visita, jugando un partido de fútbol improvisado con los niños de Oporto. Las risas, los gritos, la alegría contagiosa, fue un momento efímero, pero que les quedó grabado. Demet me contó que ver la felicidad pura en las caras de esos niños, y la forma en que los acogieron, la hizo sentir parte de la ciudad, aunque fuera por unas horas.
Esos pequeños gestos, esa calidez humana, son los que hacen un viaje inolvidable. ¿Y qué me dicen de la serendipia en forma de arte? Un día, estaban paseando cerca de la estación de Sao Bento, esa maravilla de azulej. ¿Os que parece un museo en sí misma? Se adentraron por un callejón lateral, buscando un lugar para tomar un café, y se toparon con un pequeño taller de azulejos. Dentro un artista estaba trabajando en un mural impresionante, pintando a mano cada pieza. Lo fascinante fue que al verlos interesados, el artista los invitó a entrar y les explicó todo el proceso, desde la preparación de la arcilla hasta la cocción y el esmaltado. Incluso les permitió pintar una pequeña pieza ellos mismos. Demet, que siempre ha tenido una vena artística, estaba en su salsa. Ver de cerca el arte de los azulejos, entender la dedicación y la paciencia que requiere, les dio una nueva apreciación por la belleza que los rodeaba en Oporto. Se llevaron sus pequeñas creaciones como tesoros, no por su valor económico, sino por el recuerdo imborrable de haber participado en la creación de algo hermoso. Y no podemos olvidarnos de las sorpresas nocturnas. Una noche, después de cenar, decidieron dar un paseo tranquilo por el puente Dom Luisi. Las vistas de la ciudad iluminada son espectaculares, por supuesto. Pero lo que no esperaban era encontrarse, justo en el centro del puente, con un grupo de músicos callejeros tocando una versión increíblemente emotiva de una canción popular. La acústica del puente era perfecta, y el sonido de los instrumentos, unido a la noche estrellada y la vista de las luces de Oporto, creó una atmósfera mágica. La gente se detuvo cautivada. Demet y Can se quedaron allí, abrazados, sintiendo la energía del momento. Fue una de esas casualidades bellas de la vida, un regalo inesperado que te recuerda lo hermosa que puede ser la espontaneidad. Incluso las visitas a lugares emblemáticos tuvieron su toque inesperado. Cuando fueron a la famosa libraria Leyo, esperaban colas enormes, multitudes. Y sí, las había. Pero mientras esperaban, uno de los empleados se acercó a ellos y, al ver su interés genuino por la historia del lugar, les ofreció un pequeño tour privado, explicándoles los secretos de la arquitectura, las inspiraciones de J.K. Rowling y algunas curiosidades que no encontrarían en ninguna guía. Fue un detalle minúsculo, pero marcó una gran diferencia. Les permitió disfrutar de la librería con una perspectiva diferente, más profunda, y sin la presión de la multitud. Es la demostración de que a veces, la mejor experiencia no está en lo que esperas, sino en cómo te lo presentan. Y como cereza del pastel, un día decidieron hacer una excursión en barco por el Duero. Un paseo tranquilo con vistas preciosas. Pero al final del recorrido, en lugar de volver a puerto, el capitán les propuso una parada improvisada en una pequeña quinta a orillas del río, una de esas que no aparecen en los folletos turísticos. Resulta que era un productor familiar de vino de Oporto, y los invitaron a una degustación privada. No solo probaron vinos excepcionales, sino que conocieron de primera mano el trabajo, la pasión y la tradición que hay detrás de cada botella. El dueño, con la sencillez y la hospitalidad que caracteriza a los portugueses, compartió historias de su familia, de la tierra, del río. Fue una experiencia íntima, enriquecedora, que les permitió conectar de verdad con la esencia de Oporto y su vino. Lo que Demet y Can aprendieron en Oporto, y que yo creo que todos podemos aplicar a nuestros viajes y a la vida, es que las mejores sorpresas rara vez están planeadas. Están escondidas en los desvíos inesperados, en las conversaciones improvisadas, en los gestos amables de extraños. Oporto, con su encanto nostálgico y su vibrante energía, es un escenario perfecto para que estas cosas sucedan. Te invita a perderte, a dejarte llevar, a abrir tu corazón a lo desconocido. Y cuando lo haces te recompensa con momentos que se quedan contigo para siempre, que te hacen sonreír al recordarlos y que te impulsan a buscar más de esas pequeñas maravillas de la vida. Así que, amigos míos, esto ha sido solo un pequeño vistazo a cómo Oporto puede sorprender a sus visitantes. Demet y Can se llevaron mucho más que fotos bonitas, se llevaron historias, emociones y la certeza de que a veces, los planes mejor trazados son los que se rompen para dar paso a algo aún más especial. Espero que les haya inspirado a buscar esos momentos inesperados en sus propias aventuras. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Han tenido ustedes alguna sorpresa así de increíble en sus viajes? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Cuéntenme cuál fue ese momento inesperado que les robó el aliento. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado, si les ha hecho soñar un poquito con Oporto o con cualquier otro destino,
por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y sobre todo, si aún no están suscritos, háganlo ahora mismo. Porque como ven, aquí siempre hay algo emocionante esperándolos. Nos vemos en el próximo vídeo y que sus viajes estén siempre llenos de sorpresas maravillosas. Un abrazo grande.